Bienvenidos y bienvenidas a Informa Talks, el podcast donde conversaremos sobre la informalidad. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto europeo INSEAD, liderado por la Universidad Autónoma de Madrid, que conecta a investigadores, instituciones, empresas y actores sociales de Europa y América Latina para repensar la informalidad en el mundo actual. Informal Talks. Síguenos por el otro sendero. Bienvenidas y bienvenidos a Informal Talks, el podcast donde hablamos sobre la economía informal dentro del marco del proyecto de INSEAD. En el primer capítulo os contamos en qué consiste este proyecto y por qué creemos que es importante poner el foco en las economías que operan fuera de la formalidad. Hoy, en este segundo episodio, damos un paso más de la mano de nuestras invitadas, dos mujeres expertas en el estudio de la informalidad, que nos ayudarán a entender mejor qué hay detrás de los datos, las historias y las personas que sostienen estas economías. Así que poneos cómodas y cómodos, que comenzamos. En primer lugar, contamos con la presencia de Fernanda Vanderlei, profesora de la Universidad Católica de Bolivia. Fernanda es doctora en Sociología por la Universidad de Columbia y directora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y por otra parte, damos la bienvenida a nuestra segunda invitada, nuestra compañera Ana de la Puebla. Ana es catedrática del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenida, Ana, también. Hechas las presentaciones, comenzamos con esta charla acerca de la informalidad y género. Bueno, pues dado que sois expertas en distintos campos de conocimiento, sociología y de ciencias jurídicas, ¿cuáles creéis que son las diferencias en el enfoque de la informalidad desde vuestras áreas de estudio? Bien, primero quiero agradecer la oportunidad de estar aquí conversando con Ana en este podcast. Bien, yo creo que la especificidad de mirar el fenómeno del trabajo y de la informalidad en particular desde la sociología, desde un enfoque sociológico, es que pones atención sobre las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales que establecen, que condicionan las oportunidades, los resultados de hombres y mujeres en distintos contextos y regiones. Entonces, es una mirada que encuentro que es integral y que mira las instituciones, que no son otra cosa que las reglas que nos movemos, que interactuamos, tanto aquellas que son formales, ¿no? Que son las reglas jurídicas, estatales, como también las reglas informales, que son aquellas que muchas veces ni tenemos conciencia de las mismas, ¿no? Son nuestras culturas, nuestros sentidos comunes, lo que fuimos socializados. Entonces, el enfoque sociológico, a diferencia sea del enfoque jurídico o del enfoque más de economía clásica, yo encuentro que es esa mirada de entender la economía, el fenómeno del trabajo y en específico de la informalidad como una construcción social, una construcción política, una construcción cultural, que por lo tanto tiene un condicionamiento histórico y por otro lado tiene también una especificidad regional o de cada sociedad. Entonces es un enfoque que también prioriza comparar los fenómenos de la informalidad, sea en América Latina, en Europa, entre países de ambas regiones. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues yo también tengo que empezar agradeciendo la oportunidad de compartir esta conversación con Fernanda, así que encantada. Y además yo creo que es muy complementaria, ¿no? La visión que se puede aportar sobre la informalidad y el género, el papel del género en la informalidad, la perspectiva que puede aportarse desde la sociología y desde el ámbito del derecho, del ámbito de las instituciones jurídicas. Porque obviamente nuestro enfoque cuando abordamos la informalidad es distinto, complementario probablemente, pero distinto, ¿no? Porque nosotros, desde la perspectiva del derecho del trabajo, del derecho de la seguridad social, que es una institución, que son unos entramados normativos dirigidos sobre todo a proteger a los trabajadores, a ofrecer una serie de garantías, de derechos, de protección social, la informalidad preocupa
porque es precisamente el ámbito a donde no llega el derecho del trabajo. Es decir, que todas esas herramientas, todos esos instrumentos diseñados para proteger a los trabajadores quedan, pues no satisfacen las necesidades, probablemente además mucho más acuciantes y mucho más graves, de determinados colectivos que no acceden, porque no han entrado por los cauces reglamentarios en el ámbito reglamentario, el ámbito normativo del derecho del trabajo. Y eso significa que esos colectivos, que en muchas ocasiones son colectivos, especialmente en una situación ya de por sí delicada, inmigrantes, mujeres, personas con discapacidad en algunas ocasiones, trabajadores o personas mayores, pues esos colectivos que ya de por sí están muy precarizados no cuentan con la tutela del ordenamiento jurídico laboral y toda esa protección que les ofrece el derecho del trabajo. Entonces, esa es nuestra preocupación, esa es nuestra perspectiva, identificar esos núcleos, esos nichos, como se suele decir, de trabajos informales para intentar atraerlos al ámbito donde deben de estar, que es el ámbito del derecho del trabajo. Porque estar ahí fuera del derecho del trabajo, fuera del ámbito de aplicación de las normas, impide que, pues como decía antes, ¿no?, que tengan derecho a determinadas garantías, no solo individuales, sino también colectivas, como por ejemplo la organización, ¿no?, a través de sindicatos, o la posibilidad de que los sindicatos les representen, les defiendan para mejorar sus derechos. Entonces, esa es nuestra perspectiva, ¿no?, intentar llegar a esos ámbitos o a esos núcleos de informalidad para incorporarlos donde deben estar, donde creemos que deben de estar, que es el ámbito de las relaciones laborales y el ámbito de aplicación del derecho del trabajo. Sin perjuicio de otras consecuencias sobre las que luego seguramente habrá oportunidad de volver, pero eso es quizá el enfoque que adoptamos desde la perspectiva jurídica. Y ya un poquito más a nivel personal, ¿qué fue lo que os motivó para estudiar estos problemas desde vuestro enfoque? Bien, en mi caso es que el tema de la informalidad es un tema muy extendido y muy persistente, principalmente en el sur global, ¿no? Y yo vengo de un país que es el que tiene la informalidad más alta de América Latina, que es Bolivia, ¿no? Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la informalidad en Bolivia ahora a nivel nacional está el 84% del total de los y las trabajadoras. Entonces, es impresionante, ¿no? Estamos hablando realmente de una mayoría que está fuera de la regulación laboral y de los derechos, no solo laborales como también sociales. O sea, no solo no tiene protección del Ministerio de Trabajo de las condiciones laborales, como también no tiene varios beneficios sociales. Entonces, eso es algo ya que muestra la magnitud y la importancia del fenómeno de la informalidad en nuestra región, ¿no?, en América Latina. Y eso es un fenómeno persistente, ¿no? El concepto de informalidad surge en los años 70 en un estudio en África y desde entonces no ha disminuido la informalidad y sigue siendo algo muy importante. Porque también, además de la extensión, ¿no?, de la informalidad, es un fenómeno que te articula varios problemas muy contemporáneos, ¿no?, y que solo se agravan. Entonces, por ejemplo, no solo el tema de que tenemos un grupo enorme de personas en trabajos precarios, en trabajos de explotación, sin protección, pero eso también afecta a la ciudadanía, a la construcción democrática, a la capacidad de los estados de regular su sociedad. Eso está vinculado entonces con problemas políticos, sociales, culturales muy extendidos. Entonces, de ahí viene mi interés. También cuando empecé los estudios, el tema de la informalidad está muy asociado con la exclusión social, ¿no?, la pobreza, la desigualdad, que como sabemos, América Latina es la campeona, infelizmente, de la desigualdad en el mundo, es la región más desigual, ¿no? Entonces, la informalidad en realidad yo creo que es un fenómeno que hay que trabajarlo desde muchos ángulos y de muchos problemas, ¿no? Es algo que está en el centro de la vida de las personas, de una mayoría de personas en la región. Entonces, fue por ahí que yo entré a ese estudio y a partir de esto
Otra característica que seguramente vamos a seguir profundizando es que la probabilidad de las mujeres de estar en el sector informal es muy alta. Y yo trabajo en todos los ámbitos desde una perspectiva de género. Entonces, eso también era la otra motivación fuerte para estar estudiando la informalidad. Totalmente, Fernanda. Pues muchas gracias. Ana, en tu caso, ¿qué fue lo que te motivó? Bueno, pues desde otra perspectiva, porque lógicamente mi área de investigación es distinta, pero creo que hay una coincidencia, ¿no?, con lo que comenta Fernanda, porque, claro, normalmente dedicarte al derecho del trabajo y a la seguridad social tiene mucho de vocacional, ¿no? Y tiene mucho también de expresión de una sensibilidad por colectivos, bueno, pues que tienen necesidad, o sea, que tienen una situación de subordinación, de dependencia económica y en muchas ocasiones también jurídica respecto al empleador. Quiero decir que dedicarte al derecho del trabajo significa tener esa sensibilidad por colectivos que necesitan esa ayuda del ordenamiento jurídico, del sistema público en general. Pero claro, desde la perspectiva del derecho del trabajo, en muchas ocasiones nos preocupamos de lo que está dentro del ámbito de la norma jurídica, hasta que descubres que dentro hay mucho todavía que trabajar, mucho que mejorar, porque hay grandes bolsas todavía de trabajo, de lo que en la Unión Europea se llama trabajo atípico, que es trabajo regulado, trabajo formal, por decirlo de alguna manera, pero trabajo temporal, trabajo a tiempo parcial, a través de empresas de trabajo temporal, que son trabajos también precarios y que necesitan protección. Pero incluso más allá de eso, fuera de los márgenes del derecho del trabajo, están esos colectivos que yo creo que todavía necesitan más atención que los que prestamos al ámbito del derecho del trabajo. Y coincido con lo que dice Fernanda, ¿no?, que cuando echas un vistazo a lo que hay fuera, lo que tienes, como decía antes, que atraer al ámbito del derecho del trabajo, que es su ámbito natural, o sea, no es porque queramos incorporar al ámbito reglamentario, legal, relaciones de prestación de servicios o de actividades, de trabajos que tengan que estar fuera, es que tienen que estar dentro. Y solo por anomalías del sistema, por rigideces del sistema o por necesidades humanas, a veces también por fraudes, pero yo creo que eso es una parte mínima, ¿no? Pero tienen que estar dentro de las relaciones laborales. Y como decía, coincidiendo con Fernanda, ¿no?, que en esos núcleos de trabajo informal adviertes también que, sobre todo en determinados sectores, el factor género no es irrelevante, sino que es en muchas ocasiones condicionante o determinante de esa precariedad que caracteriza al trabajo informal. Sí, totalmente. De hecho, vamos a hablar de esto, porque es un punto que es común en vuestra investigación. ¿Cuál es el papel de la mujer en la informalidad? ¿Existe también una brecha de género dentro de la informalidad? Sí, sin duda. Justo estaba procesando las nuevas, ¿no?, estadísticas, y la brecha de género persiste, ¿no? ¿En qué sentido? Uno, que hay una probabilidad más alta de las mujeres de estar en el sector informal o la informalidad laboral que los hombres, ¿no? Y eso por un conjunto de razones, que es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando vemos dentro de la misma informalidad, las mujeres están en una situación más precaria que los hombres en la informalidad. Entonces hay brechas entre la informal y formal, pero hay brechas internas, que no es solo un fenómeno de la informalidad, es también un fenómeno de la formalidad. En el caso de América Latina, de manera consistente, las mujeres que están primero, son mayoría en el sector informal, ¿no? O sea, del total de las mujeres que están en el mercado laboral, hay una proporción más alta de las mujeres en la informalidad en regiones y países. No así cuando vemos a nivel global, ¿no? La OIT explica que eso, ¿no?, por varias razones, pero cuando vemos a nivel de regiones y países hay una mayor probabilidad de las mujeres. Esa es una primera cosa, pero cuando ya hacemos un zoom dentro de la informalidad o de la formalidad, pero hablaremos de la informalidad, vemos que las brechas son más altas al interior de género entre hombres y mujeres dentro de la informalidad que en la formalidad. O sea, en la formalidad las brechas persisten, pero son más acotadas. En la informalidad, por lo menos en América Latina, son más altas. Entonces, ¿qué significa eso? Que las mujeres que están en la informalidad están en los trabajos más precarios,
dedican menos horas al trabajo, lo que también afecta la remuneración, pero la remuneración por hora también es más baja de las mujeres que los hombres. Entonces, lo que vemos es que mirar el fenómeno laboral y la informalidad desde una perspectiva de género con base en estadísticas desagregadas por sexo es fundamental para entender el fenómeno y poder entender las diferentes barreras y condiciones para la formalización, para mejorar las condiciones laborales. O sea, si no miramos con una perspectiva de género y pensamos que hay una neutralidad y solo vemos los promedios sin desagregar entre la participación, los patrones diferenciados de hombres y mujeres, perdemos muy importante parte, ¿no?, la mirada de este fenómeno y probablemente las políticas que salgan de esta mirada, que no desagrega, ¿no?, que no hace la diferenciación, no van a atender, ¿no?, y no van a contribuir para avanzar en la equidad, ¿no?, de oportunidades, de recompensa entre hombres y mujeres. Bueno, pues una vez más coincido con Fernanda, aunque sea incluso, aunque el análisis lo hagamos desde otra perspectiva, pero esa brecha de género que existe y además, bueno, aunque a veces esto parece que es una cuestión ideológica, ¿no? Yo creo que existe la brecha de género o creo que no existe. Bueno, es que hay datos estadísticos que demuestran que la brecha de género existe al margen de ideologías o al margen de la importancia que luego se quiera dar esos datos, ¿no? Porque los datos están ahí y hay quien puede pensar que no es una prioridad o que no es tan importante. Pero en el ámbito del trabajo formal, del trabajo formalizado, del trabajo reglamentado, existen brechas de género. En Europa y en España, hablamos de los ámbitos geográficos o regionales que conocemos, se ha hecho mucho en las últimas décadas, ¿no?, por mejorar, pero aún así queda recorrido, ¿no?, para garantizar, pues eso, la igualdad, por ejemplo, en materia salarial. La pandemia, por ejemplo, con todo lo que supuso, puso de manifiesto también esa brecha de género que se trasladó y se tradujo en que las mujeres que estaban en casa, igual que los hombres, asumían más trabajo, los trabajos del hogar y los trabajos añadidos al teletrabajo, el trabajo a distancia. Pero es verdad también que los datos estadísticos demuestran que esa brecha de género existe e incluso se amplía en el ámbito del trabajo informal. No solamente en cuanto a número de personas o el sexo de las personas que trabajan en la informalidad, que son más mujeres que hombres, sino también porque sus condiciones son en lo que se pueden medir, porque claro, el problema es que en la informalidad es como un agujero oscuro donde faltan datos, pero lo que se puede intuir bueno, pues de las encuestas y de las formas de investigación que pueden llegar hasta ahí es que la brecha, no solamente por número, como decía, de personas, hombres o mujeres en el sector de la informalidad, sino también en cuanto a sus condiciones. Y yo ahí también lo que se puede, un análisis muy general, ¿no?, pero la informalidad, por lo menos en España, en Europa, se concentra en determinados sectores muy identificados y algunos de ellos son sectores, no sé si mixtos o se podría decir que incluso masculinizados, como la construcción o el trabajo de reparto, que es una modalidad de informalidad más reciente al calor, ¿no?, de toda la digitalización, la tecnología, la inteligencia artificial y todas las plataformas que permiten pues nuevas formas de prestar un servicio como el de reparto, que algunos nos hacen pensar en que hemos retrocedido, ¿no?, a la época de la década de los 80 del siglo pasado con los mensajeros o los repartidores de pizza. Bueno, pues ahora estamos en una sociedad mucho más tecnológica, pero donde las formas de trabajo y de explotación nos recuerdan a épocas pasadas que creíamos que habíamos superado. Pero a lo que voy, que no me quiero desviar, lo que quería decir es que aunque hay sectores donde hay altos índices de informalidad muy masculinizados, la mayoría son sectores como el trabajo de cuidados, los servicios del hogar familiar, en donde también yo diría, y hay que reconocer que se ha hecho un esfuerzo importante por atraerlos a la legalidad, pero aún así sigue habiendo nichos de irregularidad, de informalidad en el trabajo doméstico, que además en muchas ocasiones se concentran en mujeres y además en muchas ocasiones inmigrantes, con lo cual los factores de
de debilidad, por decirlo de una manera, se multiplican. O en el caso de los trabajos familiares, ¿no? De los negocios familiares, que pueden ser desde un pequeño hotelito, un restaurante, un pequeño comercio, o en el sector rural, que en España todavía tiene un papel importante y donde las mujeres colaboran y trabajan tanto como la otra parte de la pareja, pero que en muchas ocasiones, por dificultades económicas, por rigideces del sistema, porque no se puede permitir que ambas personas de la pareja coticen a la seguridad social, normalmente la que se queda fuera de la cotización pero sigue trabajando es la mujer. Con lo cual, yo creo que es imprescindible, como decía Fernanda, que a la hora de abordar la informalidad, estudiarla, sacar conclusiones y tomar medidas o acometer o pensar en medidas, tenemos que hacerlo sin perder de vista la perspectiva de género. No, desde luego. Y todo esto que comentáis, ¿qué impacto tiene sobre los avances en igualdad de género? ¿Cuáles son los puntos clave donde pueden tener relevancia las políticas públicas? Yo creo que los estudios desde el enfoque de género, ¿no? Que hay una convergencia fuerte, que uno de los factores importantes, ¿no? de que incide en esta mayor probabilidad de las mujeres estar, ¿no? En la informalidad y en esta precariedad, como decía Ana, tiene que ver con los trabajos de cuidado, ¿no? Con los trabajos reproductivos, ¿no? El trabajo del cuidado de la familia, ¿no? Lo que llamamos los cuidados de las personas dependientes, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, que todavía las sociedades, ¿no? Encuentran que son las mujeres, ¿no? Hay como una institucionalidad informal, ¿no? Hay una cultura, ¿no? Hay normas no escritas que estos trabajos asumen más las mujeres, ¿no? Y eso ya condiciona muchísimo las oportunidades laborales, porque el tiempo es un recurso escaso. Y eso es una de las cosas, uno de los aportes importantes de los estudios con perspectiva de género. Entonces, hay que analizar el trabajo remunerado, o sea, la participación laboral, ¿no? Y el mercado laboral, de manera articulada con la división del trabajo en los hogares, en las familias, pero también en la organización pública y social de los cuidados. O sea, cuánto el Estado, ¿no? ofrece de servicios, cuánto el conjunto, las empresas, los empleadores tienen políticas de corresponsabilidad, de conciliación laboral, para que esta división del trabajo sea menos desigual, ¿no? Entonces, ese es un factor central y eso nos lleva a consecuencias de política pública muy claras, ¿no? Y ahí está políticas públicas que son más, como puedo decir, menos clásicas, ¿no? No son las políticas de empleo, las políticas laborales clásicas. ¿Por qué? Porque están dirigidas a cambios en políticas sociales más amplias, ¿no? En los estados de bienestar, ¿no? En estas políticas de cuidado, en lo que ahora llamamos corresponsabilidad pública y social del cuidado. Y esto entonces es un elemento que es una contribución muy importante del enfoque de género. Pero hay otras, ¿no? Ana estaba hablando como hay una segregación, ¿no? Lo que llamamos segregación horizontal. Las mujeres en la informalidad están más concentradas precisamente en trabajos de cuidado, en ese caso remunerados, ¿no? Pero en condiciones de precariedad, de informalidad. Entonces ahí, cuando uno mira con enfoque de género, ve que la propia distribución de hombres y mujeres en los diferentes sectores implican una mirada más específica de cuáles son las prioridades diferenciadas para ese proceso de formalización. Entonces, ¿no? Los desafíos para trabajar con el sector construcción son diferentes de trabajar con el sector doméstico, ¿no? Entonces ahí esa es una de las principales contribuciones del enfoque de género para las políticas públicas. Bueno, yo creo que se ha dicho en algún momento, ¿no? que desde luego ese enfoque de género tiene que estar incluido en cualquier política pública dirigida a reducir la informalidad y a reconducirla al ámbito normativo en el que debe estar.
porque efectivamente, o sea, cualquier medida que se haga para reducir la informalidad va a venir bien, o sea, va a tener un efecto indirecto sobre las mujeres que están en ese sector, en ese ámbito de la informalidad. Pero yo creo que hay que adoptar, como decía Fernanda, políticas públicas pensando en que determinados nichos de informalidad están ocupados mayoritariamente por mujeres. Yo creo, o sea, no sé cuáles pueden ser las soluciones, ¿no? Pero en España ha habido, por poner un ejemplo que puedo conocer, ¿no?, de primera mano, políticas y campañas de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social dirigidas específicamente a investigar y a identificar informalidad, trabajos informales, trabajos no declarados o trabajo negro que podríamos llamar, para llevarlo al ámbito normativo, ¿no? Entonces yo creo que esas campañas focalizadas en sectores que están mayoritariamente utilizados o donde trabajan, prestan sus servicios no retribuidos, remunerados, pero no declarados mujeres, creo que serían interesantes. Y luego hay experiencias en otros ámbitos. Yo recuerdo, no me voy a acordar del nombre exactamente, pero en Francia, pero hace ya años, en 2008, 2007, se puso en marcha algo que se llama un cheque de usos múltiples, no recuerdo el nombre exactamente, pero que era lo que ofrecían, y además lo entregaban los empresarios a sus trabajadores como parte de la remuneración, para que esos cheques, que tenían una cantidad y un número limitado a lo largo del año, los pudieran utilizar para contratar trabajadores o personas que realizaran tareas del hogar de forma periódica o de forma continuada o de forma puntual, tanto dentro del hogar como fuera. O sea, contratar a alguien para que te haga la compra, para que ayude a un familiar que convive contigo, que tiene una discapacidad o que tiene una dependencia. Entonces, eso permitió en Francia, y además estadísticamente se demostró que permitió sacar a la luz muchos trabajos que se hacían de forma antes irregular, informal, pero de esa manera. Claro, el sistema francés preveía una serie de condiciones que no sé si, por ejemplo, en España o son exportables a otros países, ¿no? Porque eso estaba exonerado, por ejemplo, de cotización a la seguridad social. Entonces, bueno, eso habría que pero quiero decir que habría que estudiarlo para ver si interesa, si es un sistema adecuado y que podemos implementar en otros países distintos de aquel que lo puso en marcha. Pero quiero decir que ha habido ya algunas medidas que se podrían analizar para ver hasta qué punto pueden ser útiles o no, y con algún cambio, con alguna modificación, pero se puede hacer, desde luego. Sí, es muy interesante. Dada vuestra experiencia, si tuvierais que dar un consejo a investigadores, investigadoras, incluso estudiantes que estén interesados en estos enfoques de género, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que más os ha marcado a vosotras en todos estos años de investigación? Qué pregunta más interesante, ¿no? Y más difícil. Y más difícil. A ver, yo creo que primero, eso es el consejo que doy, es lo que intento hacer, ¿no?, en el instituto, ¿no?, en mis clases, es que el enfoque de género esté incorporado en todos los estudios. De verdad encuentro que no tenerlo limita los hallazgos, limita la comprensión compleja del fenómeno de la informalidad, ¿no? Entonces, lo primero que puedo decir es que no tenerlo, o sea, eso implica tener el supuesto de que es neutral, ¿no? Y que no hay una diferenciación significativa, ¿no?, como decía Ana, del fenómeno ¿no?, entre hombres y mujeres. Uh-huh. Pero además de eso, es importante que este enfoque de género tenga una perspectiva más amplia de interseccionalidad, ¿no? Ahora se llama así, ¿no? Que es mirar que este fenómeno no afecta de la misma manera al grupo de mujeres y al grupo de hombres, ¿no? Entonces, como decíamos, hay un tema de migración, ¿no? Hay un tema de edad. Eso depende de cada contexto, por supuesto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Bolivia, hay el tema de la etnicidad, es clave, ¿no? Bolivia es uno de los países de América Latina con el mayor índice de personas, mayor proporción de personas que se autoidentifican como indígenas, ¿no? Estamos entre 40-50% de toda la población, ¿no? Es un número bastante significativo. Y vemos claramente en las estadísticas que la proporción de
de hombres y mujeres indígenas en la informalidad es mucho más alto, ¿no?, que los no indígenas. Entonces hay características de la migración. Acá está la migración como ¿no?, un fenómeno importante. Entonces, mirar desde un enfoque de género complejo, ¿no?, con las interseccionalidades, es algo que yo creo que enriquece, ¿no?, la mirada, la comprensión y por lo tanto también la innovación de las políticas, programas y acciones para la formalización, para la mejora de la calidad del trabajo, para la equidad de género. Eso es lo que creo, aunque también es verdad que hay bastante, yo siento que todavía hay resistencia, ¿no? Sí, yo empiezo por este final porque a mí creo que preguntabas qué es lo que os ha marcado y qué diríais a personas que están empezando a investigar y que quieren hacerlo desde la perspectiva de género. Yo diría precisamente eso, que hay ciertas resistencias y ciertas reticencias. Y yo lo digo desde un ámbito que es el ámbito social, del derecho social, donde por lo menos en España, aparte de que hay una ley que impone a los jueces, al legislador, elaborar las normas, diseñarlas y aplicarlas, interpretarlas, pensando en los jueces con perspectiva de género, y que, por ejemplo, en la disciplina jurídico-laboral basta con ir a los repertorios de sentencias para advertir cómo hay muchas sentencias, cada vez más, que en su fundamentación para llegar o no a una solución aplican la perspectiva de género. A veces como argumento principal, otras veces pues como un argumento añadido o que se suma a otros más determinantes. Entonces, creo que es una realidad evidente que se ha generalizado, pero a la vez advierto resistencias o incluso en algunas ocasiones una actitud un poco despreciativa, ¿no?, pensando que esto de la perspectiva de género, que ya lo hemos conseguido todo, que en España, después de el principio de igualdad reconocido en el artículo 14, que la igualdad en materia retributiva que reconoce el artículo 28 del Estatuto, que ya está todo conseguido. Y dices, es lo que comentábamos antes, ¿no? Ahí están las estadísticas, es decir, la perspectiva de género no es una cuestión de ideología, de si creo o no creo, es una cuestión primero de constitución, de democracia, de igualdad entre los ciudadanos, sean hombres o mujeres, ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto creo que es imprescindible aplicar la perspectiva de género. A mí me sorprende además como profesora, ¿no?, que alguna vez cuando estás explicando cuestiones muy vinculadas con la perspectiva de género, como son el reconocimiento de los derechos de corresponsabilidad, que no son derechos de conciliación, sino de corresponsabilidad, de decir, bueno, hay responsabilidades familiares, los hijos, básicamente, que son responsabilidad de ambos progenitores. Entonces, a mí me llama la atención, después de unos años en donde esto lo hemos visto todos, también la gente joven, pues como un avance, pues ahora te encuentras con personas jóvenes que te dicen, que lo ven no como un derecho, como una oportunidad de igualación de hombres y mujeres, sino como una imposición, ¿no? Y que te dicen, es que yo no quiero ese modelo de familia. Y dices, es que nadie te obliga a un modelo concreto de familia, sino que lo que se está creando es la posibilidad de que cada uno puede elegir libremente. También las mujeres, que durante mucho tiempo no hemos podido hacerlo porque teníamos que asumir esa doble carga, ¿no? Entonces, yo a los investigadores jóvenes, volviendo a tu pregunta, les recomendaría pues, que entiendan la perspectiva de género desde esa manera, que se olviden de cuestiones puramente ideológicas y que lo vinculen con los principios esenciales que debe tener un Estado social y un Estado democrático de derecho. Totalmente. Y quisiera añadir algo, ¿no?, que Ana ha mencionado, que creo que es clave. Entender que estamos en un contexto más bien de retrocesos, ¿no? Entonces aquí hay una arremetida muy grande contra estos avances, ¿no?, de la equidad, de la igualdad, ¿no?, de género. Entonces esto nos hace, nos obliga a tener una atención aún mayor, porque yo creo que muchas de nosotras que hemos estado, no muchos años, no décadas trabajando en eso, que hemos asumido que ciertas conquistas eran ya irreversibles. Y nos estamos dando cuenta que no es así y que ese es un fenómeno global.
Entonces, con más razón, hay que buscar, ver cómo hacemos para que toda esta arremetida, ¿no?, que hay, ¿no?, en contra de esos avances que está afectando a la juventud, ¿no?, que además es un nuevo contexto tecnológico, ¿no? O sea, tenemos un momento de muchos cambios, de cómo llegamos a la juventud, mostrando la real importancia, ¿no?, con una perspectiva además histórica, de proceso, ¿no?, con más profundidad, para que puedan entender que ciertas cosas que viven hoy no son caídas del cielo. Totalmente. Pues sí. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué creéis que puede aportar este proyecto o iniciativas como esta en este ámbito? Yo creo que muchísimo. Para nosotros, desde América Latina, de Bolivia en particular, es una enorme oportunidad de intercambio, de conocer otros investigadores e investigadoras, poder profundizar perspectivas. En este proyecto nos abre la oportunidad de un diálogo interdisciplinario, para empezar, un diálogo entre países y regiones, y esto es una enorme oportunidad para seguir avanzando en el tema de la informalidad, en las oportunidades, experiencias, prácticas que han funcionado en ciertos lugares y cuánto son escalables a otros, cuánto podemos. Entonces, yo encuentro que este proyecto nos va a permitir hacer importantes avances, además de la construcción de esta red, ¿no?, de investigadores e investigadoras. Totalmente. Yo también lo veo así, es decir, que bueno, uno desde su despacho y a través de los medios informáticos y tecnológicos parece que puedes acceder a cualquier sitio, ¿no? Entonces que no hace falta que Fernanda y yo tengamos esta conversación cara a cara, porque yo puedo leer lo que ella ha escrito, los informes que hay en Bolivia sobre trabajo informal o en cualquier otro país. Sí. Pero creo que crear una red en la que hay contacto personal, conversaciones que van más allá de, o sea, que permiten también sacar a la superficie pues impresiones o intuiciones o experiencias que uno a lo mejor no plantea negro sobre blanco, pero creo que es imprescindible precisamente eso, para conocer otras experiencias, conocer qué se está haciendo en otros países y qué utilidad podemos sacar o qué enseñanzas podemos sacar de esas otras experiencias. Me parece imprescindible crear esa red. Y volviendo a la perspectiva de género, yo creo que también es muy importante y es una obligación, casi diría yo, de este grupo y de este proyecto, es extender y profundizar en esa sensibilización, precisamente porque, como decíamos, es evidente que hay un cierto retroceso, que tú lo expresabas muy bien, ¿no?, que hemos pensado que había conquistas, que había derechos, que habíamos ido avanzando y que esto era un camino que no tenía marcha atrás, pero no, parece que no. O sea, que sí que hay marcha atrás y tenemos que bueno, y yo creo que ahí la sensibilización, pero no, vuelvo a insistir, no ideológica o no, sino de las evidencias, del papel que la mujer como factor económico también juega y como factor social, ¿no?, como ciudadana de la misma categoría que los hombres, tiene que cumplir. Entonces yo creo que esa sensibilización también es muy, muy importante y que este proyecto está bueno, y esta reunión, esta conversación que tenemos hoy es prueba de ello, ¿no?, de cómo se pretende visibilizar y sensibilizar sobre la importancia de estas cuestiones. Totalmente. Pues Ana, Fernanda, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y sobre todo por haber compartido con nosotros vuestra experiencia. Seguiremos hablando de informalidad en el próximo episodio y muchísimas gracias por acompañarnos y no olvidéis suscribiros a nuestros canales. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Informal Talks, el podcast del proyecto europeo INSEAD. Muchas gracias por escucharnos y no olvidéis suscribiros para no perderos los próximos episodios. En este podcast participamos, en la parte técnica, Adrián García Cuadrado y Pablo García León, y en la producción, Javier Vaquero, Nuria Laguna, Laura Vidal y yo misma, Esther Alarcón. Hasta el próximo episodio. Sed muy formales o no tanto.